Bien, bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Economía. Hoy continuaremos con los aspectos de la medición de la actividad, el Producto Bruto. Ya habíamos analizado, y ustedes lo estuvieron viendo en temas de la práctica, la concepción de los métodos para calcular el Producto Bruto. Lo que vamos a ver ahora son algunas definiciones para establecer bien, con mayor claridad, lo que significa el Producto Interno Bruto como valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en el país durante un periodo. Recordemos que es el valor de mercado porque es los precios, es el concepto nominal o valor corriente. Entonces estamos analizando el valor del momento en que se realiza la primera venta del bien en cuestión, llámese autos, telas, productos en general que se generan en una economía como la Argentina. Es exhaustivo, solo que se refiere a todas las transacciones legales. ¿Por qué? Estamos viendo un concepto contable, la representación de todo lo que tiene un respaldo legal, por eso no aparecen las actividades, tanto las actividades que no pasan por mercado en el sentido ilegales o que de economía subterránea, economía informal, bueno, todas esas cuestiones no aparecen porque no tienen un respaldo legal en términos de factura o ticket, ¿sí? Toma en cuenta todos los bienes y servicios que son finales, recordemos que no toma en cuenta los bienes intermedios, que son los que sirven para llegar al resultado, entonces son los que se destruyen en el proceso productivo, están producidos en un periodo, en un país, por eso es interior o interno, y esto refiere a las fronteras, el análisis de todo lo que se produce dentro de las fronteras de un país está referenciado en el concepto interno o interior. Cuando decimos bruto, porque tiene todos los bienes y servicios legalmente respaldados, y el concepto de producto porque es el resultado de la actividad productiva. El periodo normalmente es el año, si bien en términos del Producto Bruto suele haber, de hecho, tenemos mediciones trimestrales y entonces se hace un seguimiento trimestral para identificar, recuerdan ustedes el concepto de recesión, 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, bueno, es a partir del seguimiento de estos datos. Para calcularlo, en definitiva, hay que tener en cuenta que es una expresión nominal, por lo tanto, está expresado en moneda corriente, en moneda del año considerado. Esto trae el problema de la comparación, porque cada país tiene su moneda y de hecho entonces la manera de comparar entre países para entender cuál es el Producto Bruto que han generado es llevarlo a una moneda de referencia. En nuestro caso, la moneda de referencia es el dólar y exactamente lo mismo, Flor. Producto interno, producto bruto interno o producto interno bruto. No hay diferencia. La comparación, cuando queremos hacerla, recordemos que necesitamos utilizar la variable real, es decir, la transformación de una variable nominal en una real a partir del uso del deflactor. Recuerden que en este caso estamos viendo los precios de toda la economía y la manera de comparar entre distintos momentos del tiempo es deflactando los valores nominales. La operación matemática que es, en rigor de verdad, quitar el componente precios de una variable nominal para poder identificar las, las cantidades. Es decir, si el Producto Bruto en términos reales aumentó, es porque hay más cantidades, y obviamente si decreció es porque hay menos cantidades. Y esto para tenerlo en cuenta. Bienes usados no se tienen en cuenta, solo se considera la intermediación sobre los bienes usados. Recuerden ustedes
el registro de los ingresos por cuenta de los asalariados, de los que perciben una retribución, eran las comisiones. Bueno, las comisiones generalmente se producen tanto en la intermediación de bienes nuevos como de bienes usados. Pero los bienes usados en sí, el stock de bienes usados no se toma en cuenta solo en el año considerado. De la misma manera, una empresa que tiene existencias solo se consideran las del año en que se fabricaron y no todo aquello que tenga en sus almacenes, es decir, que todo aquello que sea sus stocks. Eso tendría que ver algo con el sesgo. Eh, eh, bueno, el problema no. El problema del sesgo está asociado a que hay cuestiones de calidad que no están tomadas en cuenta, cuestiones que lo vamos a ver ahora, pero no el hecho de el momento del tiempo en el que fue producido algo. En eso no hay un sesgo. Hay un sesgo en la calidad de las cosas que no estamos observadas. De hecho, tenés un bien, tenés dos televisores, vamos a ponerlo así, y uno tiene una calidad superior al otro, en rigor lo único que estás viendo es el precio. ¿No? Entonces tenés dos televisores, uno vale 10 y el otro vale 12. Nada más. ¿No? Ahí vienen las distorsiones, para poner un ejemplo muy, muy elemental. ¿Sí? Los bienes intermedios, recordemos que no son parte del proceso, como ustedes lo estuvieron analizando en la práctica, solo tenemos en cuenta los bienes finales, y hay unas transacciones que aún no pasando por el mercado son tomadas en cuenta. Recordemos, las transacciones que no pasan por el mercado no son tomadas en cuenta, pero existe una situación, por ejemplo, el hecho de tener una vivienda, ser el dueño de una vivienda y habitar en ella. Esto, desde el punto de vista de la economía, es exactamente lo mismo que si nosotros estuviéramos alquilando esa vivienda en la que vivimos. Por una sencilla razón, porque la vivienda nos provee servicios de habitabilidad. Y uno dice, ¿y eso qué es? Es por lo que pagamos un alquiler. Cuando ustedes alquilan una propiedad, en realidad alquilan algo para ir a vivir. Bueno, los servicios que le brinda son los por los cuales ustedes pagan el alquiler. En el caso de la persona que vive en su propia vivienda, o sea, de su propiedad, aparentemente no se transaría un alquiler, no me pago a mí mismo por vivir en mi casa. Pero desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios finales, en la economía, macroeconomía, se puede registrar, se puede calcular los servicios que brinda por los metros cuadrados, por los servicios de gas, luz, o sea, por todos los, digamos, esencialmente los metros cuadrados y los alquileres equivalentes o costos de oportunidad que yo tendría que afrontar si yo quisiera alquilar una vivienda igual a la que en la que yo vivo. Simplemente eso. Entonces, el concepto contable solo en el año que se producen, Mateo. No, los bienes usados no se tienen en cuenta. De hecho, en el momento que se usaron, desde que salieron, no eran usados. Parece un juego de palabras, pero en cualquier año diferente al momento en el que fueron producidos, no se tienen en cuenta. Solo se tienen en cuenta las intermediaciones, la comercialización de esos bienes. Ejemplo, la venta de viviendas usadas, obviamente, la venta o el alquiler o la venta de vehículos. Bueno, lo que está registrando ahí es la intermediación, como un ingreso de el que cobra una comisión por la operación. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, en el caso de las viviendas, como les decía, es un concepto contable como alquiler imputado. El concepto netamente contable. Desde la mirada general, recordemos que el Producto Interno Bruto
Visto por el lado del gasto, era la suma de las disponibilidades a gastar de los 4 agentes de la economía. Las familias expresándose por los bienes finales, perecederos y no perecederos, incluidos los vehículos. Aquí siempre lo remarco. Todo aquel que les diga a ustedes, invertí, me compré un auto, falso. Eso no es una inversión, eso es un gasto. Solo sería una inversión si el que lo compró es porque desarrolla una actividad comercial. Por ejemplo, tiene un remis, taxi o un utilitario para hacer repartos, vamos a decirlo así. Entonces sí se trata de un bien de capital, pero todo vehículo que nos compramos en casa para andar, para salir de paseo, es un bien de consumo durable. Eso hay que tenerlo bien en claro, porque es muy generalizado el error, y se lo escucha a muchos, hasta yo lo he escuchado a amigos míos que dicen, uy, invertí, Edu, ¿qué? No, falso, no invertiste nada, gastaste. Crees que vas a mantener el valor, pero no, eso no es cierto. O invertir para estudiar, eso es distinto. Eso, invertir para estudiar, sí, es excelente el comentario, Catalina, porque eso sí es inversión, porque es inversión en un bien, en el, digamos, en capital humano. Ahí está perfecto. No, excelente el comentario. La inversión sería algo que puede maximizar los beneficios. Sí, en realidad no importa. La inversión es, para que no haya duda, y lo vimos ahora, inversión es incorporar bienes de capital a la economía. En nuestro caso, bienes de capital pueden ser maquinaria, equipo, como lo vamos a ver, o como dice Catalina, capital humano. Pero en todos los casos es capacitación. Pero eso es inversión. No es inversión en términos estrictamente económicos, el intercambio financiero. Es decir, comprar acciones, poner un plazo fijo en el banco, no es una inversión en términos económicos, sí lo es en términos financieros, pero no agrega nada nuevo a la economía que yo me compre las acciones de una empresa. Es simplemente un cambio de dominio. Yo le di dinero y la empresa me dio un papel. Es un cambio de dominio. No, pero no es una inversión. Distinto es cuando nos compramos una máquina. ¿No? Bueno, componentes, inversión, gasto público, los bienes y servicios del Estado, las exportaciones netas. En particular, como decía, la inversión tiene 2 componentes esencialmente, porque el concepto técnico es inversión bruta interna. Noten de nuevo, bruta interna, que tiene 2 componentes. La inversión bruta fija, vamos a decirlo así, son los fierros, la construcción, el equipamiento de los vehículos, las máquinas, las estructuras. Eso es inversión bruta fija. Y el otro componente es la variación de existencia, que resultan de la diferencia entre, piensen ustedes en una empresa haciendo inventario al final del año, inventario y balance. Entonces, la diferencia entre el inventario del final del periodo contra el inventario del inicio del periodo. Esa es la variación de existencia. ¿En qué se puede traducir esto? 3 cosas. O tengo materia prima, soy una fábrica de muebles, tengo madera en el almacén, o tengo productos en procesos y resulta que tengo una cama a medio hacer, una biblioteca, armarios, o tengo el producto terminado, pero obviamente todavía no está vendido. Entonces el producto terminado será el escritorio, la cama, la biblioteca terminada. Es decir, estas 3 cuestiones son la variación de existencia. Profe, una pregunta. Vale. Sería como una entrada, proceso y salida.
O sea, la entrada de mercadería, el proceso de la elaboración de esos productos y ya el producto terminado. Todo eso es pero todo eso dentro de la empresa refleja la variación de existencia. Son tres situaciones diferentes. Podés tener la madera, podés tener el producto en proceso y podés tener el producto terminado. Las tres cosas podés tener y son todas existencias, por ende la variación de existencia es un concepto de inversión, para hacerla fácil. Es lo que tengo en la empresa como para desarrollar el proceso, para desarrollar el negocio de la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso es una inversión. Cualquiera de esas tres etapas que vos has marcado, que está muy bien, reflejan el proceso de variación de existencia, la diferencia entre el inicio, el final del cuento, del año, y el principio del año. ¿Está? Perfecto. Cuando hablamos de un concepto bruto, siempre recuerden que, y en términos de bienes de capital, existe la amortización o la pérdida de valor por el paso del tiempo. Esta depreciación, cuando yo se la quito, le quito el componente de depreciación al concepto de inversión bruta, lo convierto en un concepto de inversión neta. Todo concepto bruto, al quitarle la inversión, perdón, la amortización, se convierte en un concepto neto. ¿Sí? Neto, en definitivo, es la variación del stock de capital. Particularmente para la Argentina, esto está en términos negativos. Significa que año tras año, en los últimos años, no hemos invertido suficiente como para cubrir la depreciación de los bienes de capital con los que contamos. Esto es bastante importante porque quiere decir que año tras año, si bien invertimos, pongamos así, se destruyen más cosas que las que le sumamos a la economía. Se deprecian, se desgastan más que lo que sumamos. Esto es un problema porque trae aparejado una dificultad, un desplazamiento, una contracción de la frontera de posibilidades de producción. ¿Se dan cuenta ustedes que para yo poder construir, producir más, voy a tener que tener más inversiones? Si las inversiones que realizo no me alcanzan ni siquiera para cubrir los tornillos que se le cayeron a las máquinas, para hacerla fácil, estoy en un problema. Las máquinas van a funcionar mal. Para hacer un ejemplo así, muy simple. Entonces, ahí tengo toda la idea de los componentes del producto bruto desde el lado del gasto. Ahora nos vamos a plantear una secuencia, un conjunto de ajustes que nos permitan interpretar cómo pasamos de conceptos internos a conceptos nacionales, vamos a ver qué significa eso, de bruto a neto y algunas cuestiones más que son útiles para tratar de entender lo que significa cada una de las mediciones que hacemos de la actividad económica. Definido el Producto Interno Bruto como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el periodo, ¿qué pasa cuando queremos identificar no lo que se produce dentro del país, sino lo que producen los que pertenecen al país? Digo esto para hablar de la nacionalidad. Ustedes dirán, ¿por qué es eso relevante? Bueno, porque yo me puedo preguntar qué ocurre dentro de la frontera de un país o qué ocurre por todos los factores de producción cuya nacionalidad es de este país, estén donde estén. Noten la diferencia. Por lo tanto, para poder hacer ese ajuste y entender la diferencia entre lo que pasa dentro del país, las fronteras, frente a lo que hacemos los que somos oriundos de este país, nacionales, tenemos que hacer un ajuste, perdón, tenemos que hacer un ajuste asociado a
incorporar, sumar todas las remuneraciones que perciben los factores de producción nacional fuera de la Argentina. Por ejemplo, un argentino que vive en Suiza, un argentino con factores de producción en Estados Unidos, en China, sumar las retribuciones de todos los factores de producción nacionales obtenidas en el extranjero, el primer concepto, y restarle todas las remuneraciones a los factores de producción extranjeros que están dentro del país. Por ejemplo, los norteamericanos, los chinos, los franceses, entiéndanse, cuando digo eso estoy diciendo empresas, factores de producción, ¿sí? Con las vacunas, no, no te sigo, Nico, por qué decir con las vacunas. Esto es una mirada de intentar identificar cuál es el producto que generan los nacionales. No estoy siguiendo. Claro, sería de la siguiente forma, o sea, lo que quiero decir, las vacunas que hacen, no sé, no sé dónde hacen vacunas, en Estados Unidos, en Rusia, y después la quieren traer, o sea, una fábrica acá de Argentina, ¿sería algo así? O... Ok, ahí entendí. La fábrica que vos instales, hay una diferencia. Las fábricas que están produciendo en este momento algunas vacunas o componentes son argentinas. Ahora bien, si viene pero hay laboratorios, Johnson, que es norteamericano. Entonces, ahora veo. Las fábricas que producen Roemers, que es argentina, Roemers es argentina y Johnson es norteamericana. En el Producto Bruto Interno, Roemers y Johnson van juntas y son las vacunas que se produjeron dentro de Argentina, Producto Interno Bruto. Cuando analizás el Producto Nacional Bruto, que es el otro concepto, lo que produce Johnson no pertenece a los capitales y a los factores de producción nacionales, por ende, no entraría en el Producto Nacional Bruto. Si Reimers o Bagó tiene una fábrica, ponele Arcor, tiene una fábrica que lo tiene en Brasil, la producción de chupetines en Brasil, de bonobón en Brasil, pertenece al Producto Nacional Bruto, no pertenece al Producto Interno Bruto. Entonces, Arcor en Brasil aporta al Producto Nacional Bruto. Arcor en Argentina aporta al Producto Interno Bruto y obviamente al Producto Nacional Bruto, a los dos. Pero esa Profe, es ¿sí? perdón, una pregunta, o sea que McDonald's, las sucursales que están por acá en La Plata, también, Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto para los Estados Unidos, McDonald's, porque McDonald's no es Argentina. En el sentido, a ver, te lo estoy haciendo trato de hacerlo lo más fácil. Es una franquicia y entonces tiene una sociedad anónima que es argentina, pero para hacértelo fácil, McDonald's son capitales norteamericanos, perfecto. Entonces, parte de lo que gana McDonald's en Argentina va a Estados Unidos. Bueno, eso representa el Producto Bruto Nacional de los Estados Unidos. No representa el Producto Bruto Nacional de los argentinos, porque no es argentino. ¿Se ve la diferencia? Pero sí o sea, el Producto Interno Bruto, porque se hizo dentro de la Argentina. Todas las hamburguesas que comas en McDonald's son hechas en Argentina. Eso es Producto Interno Bruto. Así de simple. Lo cacho, pero más o menos, ponerle que hay una empresa, una fábrica argentina en otro país. Lo que produzca de capital es del Producto Interno. Bruto. Eso es Producto Nacional Bruto para nosotros, Producto Interno Bruto del país donde esté. Para nosotros. Ahí lo entendí.
Ahora sí, gracias, profe. Ahí tengo el concepto de producto nacional. La segunda mirada sobre esto, que ahora la vamos a ver toda completa, es si al Producto Interno Bruto yo le quito las amortizaciones, lo voy a convertir en el Producto Interno Neto, o Producto Neto Interno, Producto Interno Neto, eso no hay problema. Entonces, fíjense de nuevo, de bruto a neto, la diferencia son las amortizaciones. De interno a nacional, la diferencia son las remuneraciones netas a los factores del exterior. Lo que le pagamos, lo que le pagan a los argentinos en el mundo, menos lo que le pagamos a los extranjeros en Argentina. Ahora lo más importante pasa por entender cómo podemos identificar cuánto nos corresponde a cada uno de los que estamos en Argentina de ese Producto Bruto que se configura, la renta por habitante. Definimos... Profe, una consulta. ¿Perdón? Las amortizaciones, ¿sería la diferencia de dinero entonces? Recordemos que las amortizaciones es la pérdida que sufre un bien de capital por el paso del tiempo, concepto contable, la depreciación. Eso es un cálculo contable. Ya lo vimos, puede ser económico, puede ser contable. Eso es dinero, pero ese dinero es un bien de capital, se deprecia al 15% una máquina, 15% por año, te diría tu profesor de contabilidad. Entonces, ese 15% del stock de máquinas es el número que vos si se lo restás al Producto Interno Bruto, te va a dar el Producto Interno Neto. ¿Por qué se lo restás? Bueno, porque en definitiva vos querés saber cuánto realmente hay, recordemos, cuántos bienes y servicios hay en esta concepción de neto del desgaste. ¿Y por qué neto del desgaste? Bueno, porque quiero saber estrictamente lo que hay. Siempre estamos hablando de dinero, por eso es una expresión monetaria. No son cantidades, es la expresión monetaria, es el cálculo. 15% de 100.000 pesos, ponele el valor de una máquina. ¿Se ve la idea de lo que estamos hablando? Sí. ¿Dale? Ignacio, no sé, alguien que... ¿No? Entonces, cuando yo estoy analizando esto, puedo decir, bueno, ¿cuánto es lo que le corresponde a cada uno de los que habitamos en la Argentina? Desde el PIB, como expresión del gasto, lo primero que puedo hacer es el ajuste para pasar al Producto Nacional Bruto, del Producto Interno, pasarlo a Producto Nacional, sumando las remuneraciones netas a los factores del exterior. El segundo componente, yo puedo decir, bueno, como decíamos recién, lo quiero en términos netos. Entonces, le resto las amortizaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a conocer el dato de el Producto Nacional, producido por los argentinos, nacionalidad argentina, Producto Nacional neto, neto de las amortizaciones. El tercer ajuste, lo voy a graficar acá primero. El tercer ajuste tiene que ver con esta idea. Tenemos precio-cantidad, tenemos la función de demanda, tenemos la función de oferta. Nosotros recordemos que cuando vimos micro decíamos, ¿puedo volver a explicar de que hay que ajustar el PIB al PNB? Perfecto, ahora te lo explico Santiago. Para pasar de uno a otro, yo le tengo que sumar las remuneraciones a los factores nacionales que nos pagan fuera del país. Arcor en Brasil, no sé, Globan en Europa, Industrias Pescarmona en Malasia, lo que les pagan a los factores de producción nacionales fuera del país, más todos los argentinos que trabajan en todo el planeta, menos lo que le pagamos a los factores de producción extranjeros que están dentro del país.
la empresa china que tengas cerca de tu casa, el supermercado chino, si querés, que le manda dinero a su familia en China. Esos son factores de producción extranjeros que en un análisis de Producto Bruto Nacional se deben restar esas remuneraciones. ¿Por qué? Porque no son de factores de producción argentinos, para ponerle nombre. Esa es la diferencia concreta. En términos de ajuste, que lo que queda del Producto Interno de ese país, que te vende esa empresa, esos factores, por eso no es interno, sino que son nacionales. Esa es la diferencia. Deja de ser el concepto interno que tiene en cuenta la frontera para pasar a tener en cuenta el factor donde quiera que esté, ya sea que esté en Argentina o que esté en otra parte del mundo. Esa es la diferencia. Ustedes van a leer en Samuelson y en Parkin que siempre se hace mención al Producto Nacional Bruto. Pero cuando leen Mochón y Becker van a ver que se hace referencia al Producto Interno Bruto. La diferencia, ¿por qué cada autor habla de distintas medidas? Muy simple. Porque para los norteamericanos, la presencia de los factores de producción norteamericanos tiene alcance mundial. Entonces, cuando analizan el dato de qué hacen los norteamericanos, en términos de producto, revisan y tienen en cuenta toda la producción mundial. Para los argentinos, nosotros tenemos mayor presencia en Argentina que fuera de la Argentina. Ahora va, Santiago. Fuera de la Argentina tenemos menos presencia, por ende para nosotros es más importante el Producto Interno Bruto. Cuando queremos seguir tratando de entender cuánto nos llega a los que vivimos en la Argentina, tenemos la presencia del Estado. Nosotros sabemos que la presencia del Estado se observa como los impuestos indirectos que suben el precio al productor, al precio final, al precio al consumidor, o sea, es una suma, y hay bienes que tienen subsidios, donde el precio al productor se le da un subsidio al consumidor, por lo tanto, el precio al consumidor es más bajo. Le resta al precio al productor. Esta es la intervención del Estado. Como nosotros nos estamos preguntando cuánto sale lo que hacemos para poder entender cuánto nos corresponde a nosotros como factores de producción, como trabajadores, como individuos de la Argentina, lo que tratamos de identificar es el precio al productor. Esto es lo que refleja los costos de los factores. Por lo tanto, para poder identificar el Producto Neto Nacional a costo de factores, tengo que restarle al Producto Neto Nacional a precio de mercado sería el precio al consumidor. ¿Se dan cuenta? Es el precio de mercado. Le resto los impuestos indirectos que le sumé y le sumo los subsidios que le había restado. De esa manera estoy en la curva de oferta. La curva de oferta, para hacerla fácil y usando todos nuestros conocimientos, hay un exceso de oferta y de demanda. No, Luciano, no, esto es simplemente para mostrarles, no confundan. Es para mostrarles el impacto que tienen la intervención del Estado. No pasa por analizar situaciones del mercado en particular, sino para ver la distorsión que genera la intervención del Estado. Sube precios con impuestos, baja precios con subsidios. Como lo que yo quiero conocer es cuánto cuesta realmente lo que hacemos, porque estamos viendo el Producto Bruto de la economía, lo que cuesta es lo que está referenciado en la curva de oferta de una empresa. Los costos marginales, si quieren. Entonces, eso es
el Producto Neto Nacional a costo de factores. Esto es ni más ni menos que la representación de la renta nacional, o sea, la retribución a los factores productivos, porque es lo que las empresas terminan pagando. Pagan sueldos, pagan alquileres, pagan intereses por el capital, pagan beneficios a los empresarios, pagan eso. Ahora bien, esta renta nacional, ustedes dirían, bueno, perfecto, ya sabemos cuánto cuesta. Sí, pero resulta que las empresas no distribuyen todo el dinero que perciben, por una sencilla razón. Una, parte, recordemos que lo pagan como dividendos, distribución de dividendos a los accionistas, pero parte no, porque reflejan los ahorros que tiene una empresa, por si acaso, por juicios, para ver si puedo hacer una ampliación de planta, ¿sí? Para ver si ante un aumento de la demanda, como nos comentaban más temprano sus compañeros, puedo enfrentar situaciones de conseguir más stocks. Por eso no distribuyen todos los beneficios. Entonces tengo beneficios no distribuidos que se los voy a restar a la renta percibida, a la renta nacional. ¿Qué más no distribuyen? Pagan impuestos a los beneficios. ¿Por qué? Si tienen ganancias, le pagan al Estado impuesto a las ganancias, impuesto a los beneficios. Y pagan las contribuciones a la seguridad social, los aportes patronales, los aportes personales, la jubilación, o sea, los aportes para jubilarse. Todo eso no le llega a los individuos que trabajan, no les llega. Ustedes, ¿y las jubilaciones cuándo llegan? Bueno, sí, cuando te jubiles van a llegar. Entonces, ¿qué sí les llega a los individuos de una sociedad? Las transferencias. Las transferencias, acuérdense, son las asignaciones sin una contraprestación específica. Pueden ser de dos tipos. Pueden ser transferencias financieras, que son los pagos por los intereses de la deuda pública, cuando le compramos al Estado un bono de deuda pública porque le prestamos plata al Estado. Cobramos intereses. Eso es una transferencia financiera. La otra son las transferencias no financieras. ¿Y cuáles son? Las conocemos de sobra en Argentina. Las ayudas, las transferencias no financieras. Las ayudas, la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, esas son transferencias no financieras, que son las que le llegan a los individuos. Con eso, ¿qué tengo? La renta personal, ¿sí? Es como si dijéramos, ubíquense de esta manera, al final del año me llega el cheque por todo lo que me corresponde. Es como si no hubiera cobrado en todo el año. Me llega el cheque al final del año. Esa renta personal todavía tiene un paso más, porque cuando llegó el cheque, viene detrás, ¿quién? La AFIP, y me dice, discúlpeme, usted tuvo ingreso, ganó, usted tuvo ganancia, pague. ¿Qué pague? Impuestos directos, los impuestos a las ganancias. Entonces, fíjense que el final del cuento es la renta personal disponible. Y uno dice, ¿qué hago con esto? Muy simple. Hay dos posibilidades. O consumo o ahorro. De nuevo, todo este proceso que les estoy mostrando, que es uno de tantos, hay distintas maneras de verlo, refleja cuál es la renta que cada habitante termina teniendo en su bolsillo desde el punto de vista macroeconómico. Es como si yo le dijera, la renta por habitante es
$9.000 en términos de moneda extranjera, $9.000 por habitante. Usted me dirá, no, yo no tengo $9.000. Por eso es un análisis de promedio en términos macroeconómicos. Pero tenemos lo que tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Consumo o ahorro? ¿Consumo o no consumo? No hay vuelta. ¿Sí? Lo ahorramos siempre. Bueno, no es cierto, pero no importa. Por una sencilla razón, vamos a ver en las próximas clases que gran parte de lo que hacemos es consumir. Entonces, Santiago dice consumimos, algunos más, otros menos, pero lo consumimos. Cuando nos planteamos todas estas ideas, que de hecho las van a empezar a trabajar, tenemos en cuenta que detrás del Producto Interno Bruto, como creo que era Luciano marcaba, no está todo, porque la idea es el bienestar. Y el bienestar tiene algunas deficiencias, esta medición. No incorpora las externalidades, positivas y negativas, no incorpora las actividades ilegales, no incorpora todo lo que hacemos en nuestro tiempo libre, que en definitiva son mejoras de bienestar. No incorpora el tiempo que le dedicamos a estudiar, ni tampoco incorpora el tiempo que le dedicamos a ayudar a otras personas. No lo incorpora. Esto también implica que nuestra economía, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que no está incorporado en el Producto Bruto, hablamos del orden del 40% de la actividad económica. Es decir, si nuestro Producto Bruto actual es en el orden de los 400.000 millones de dólares, más o menos, estamos más abajo, alrededor de 160.000 millones de dólares adicionales están en la economía informal, no pasan por el mercado. Es un número muy importante, para entender nuestra situación. El coautor del libro de Samuelson, Nordhaus, el otro, desarrolló hace mucho tiempo un indicador tratando de resolver estas cuestiones de lo que no se ve, no se calcula. Lo dio en llamar el bienestar, el indicador de bienestar económico neto, y le permitió observar los costos de oportunidad de todo eso que no pasa, el tiempo que ustedes le dedican a estudiar, el voluntariado, el efecto de las externalidades negativas y positivas, el delito. En esa idea, esto es un artículo antiguo, pero él observó que para los Estados Unidos, por ejemplo, en los años 90, que tenían un Producto Bruto del orden de más de los 15 billones de dólares, cuando hacía todos los ajustes, el resultado estaba por debajo de los 5 billones de dólares. Fíjense, menos de un tercio de toda la actividad económica era lo que realmente representaba el bienestar de los norteamericanos. No es que no se produzcan más de 15 billones de dólares, sino que ajustado por todas las cuestiones positivas y negativas, la sociedad estaba generando bienestar por no más de 5 billones de dólares, y casi menos de un tercio de lo que se generaba. Digo, para que lo vean, ustedes lo tienen en la lectura, porque también hay otros indicadores cuando pensamos en el bienestar de la sociedad. Esperanza de vida, escolaridad, el ocio, el tiempo de ocio, las cuestiones que tienen que ver con la salud. Todo esto que vamos a ver son parte de un indicador alternativo que es el llamado índice de desarrollo humano, que es otra manera de medir la actividad económica. La manera tradicional, en la que hemos estado analizando, es la que nos muestra las tres formas, los tres métodos: producción, ingresos y el gasto,
que sirven para 3 tipos de resultados. El Producto Interno Bruto y su mirada per cápita, producto per cápita, cuántos bienes y servicios en teoría, en promedio obviamente tenemos los argentinos. La renta nacional, que también me permite ver la renta personal disponible, cuánto le corresponde a los argentinos en términos de ingresos, y el gasto nacional, que es la representación de en qué gastamos los argentinos en términos de familias, empresas, sector público y sector externo. Como les decía, alternativamente, ¿qué tenemos? El índice de desarrollo humano, que no es ni más ni menos una mirada cualitativa, en lugar de cuantitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque tiene que ver con la esperanza de vida, con el conocimiento. Noten ustedes el efecto que tiene no ir a la escuela. No es un efecto tanto en el aquí y ahora, sino que va a ser un efecto en los próximos años. ¿Por qué? Porque va a impactar negativamente en la generación de capacidad de identificar problemas, de razonamiento y demás. Entonces, eso es un impacto negativo a futuro. ¿Ya? Esto ya está estudiándose lo que va a ocurrir. El nivel de vida de la población, en definitiva, esta es la idea. Para cerrar, pensemos todo esto como un esquemita simple de oferta por un lado, demanda por el otro. Pero, ¿de qué estamos hablando? De la demanda y la oferta global de bienes y servicios tanto producidos en el país como fuera, y entonces aparece ¿qué? Por el lado de la oferta, todo lo que generamos, el Producto Interno Bruto, más lo que trajimos del exterior, las importaciones. Eso es lo que hay en el país. El lado de la demanda es ¿en qué lo usamos? Y fíjense que lo usamos en el consumo de la familia, en el gasto gubernamental, en las inversiones, que son la formación bruta de capital de las empresas, y en las exportaciones, que es lo que nos pide el mundo. Fíjense, lo que tengo de un lado, producido, más lo que compré y está dentro del país, y del otro lado lo que demando, en qué lo uso. Son las dos miradas. Esta es una forma. Ahí está todo. La forma más común. Otra mirada puede ser cuando me pregunto por lo que hay dentro del país. Entonces, la demanda global interna, tanto de bienes nacionales como importados, pero lo que hay dentro del país. Fíjense, el Producto Interno Bruto más las importaciones, menos las exportaciones. ¿Por qué? Porque no están dentro del país. Eso es, por eso estoy viendo lo interno. ¿A qué es igual eso? Al consumo de la familia, la inversión de las empresas y el gasto gubernamental. ¿Qué es eso? La demanda nacional o bienes y servicios disponibles. Lo que queremos, lo que hacemos, lo que usamos. Una última mirada de este esquemita simple es la oferta global y la demanda global interna, o sea, dentro del país, de bienes y servicios producidos en el país, nacionales. Fíjense qué tiene. Al Producto Interno Bruto le quito las exportaciones, porque no están en el país, la parte interna. Y eso, por el lado de la demanda, es el consumo de la familia, el gasto del gobierno, la inversión de las empresas, menos lo que le compramos al mundo. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo nacional. No me quedó claro si el índice de desarrollo humano es solo cuantitativo. No, es cualitativo. Obviamente, cualitativo porque mide el desarrollo. Ahí va, Nico. La renta nacional, el gasto nacional son miradas cuantitativas, porque te dicen precio por cantidad, así de corta.
El IDH lo que te dice es cuánta gente con escolaridad completa, cuáles son las condiciones de vivienda, cuál es el máximo nivel educativo que se ha alcanzado, cuánto acceso a Internet hay. Eso es desarrollo, por eso son miradas diferentes. Desarrollo es el acceso a los bienes. Crecimiento es la disposición de bienes, tener más. Son dos miradas diferentes. Nico, ¿qué querías preguntar? No, de esto no es Edu. Te quería preguntar el horario del Recu el sábado, porque los chicos de Franja pusieron que era a las 9, pero vos habías dicho a las 16. No, el examen es a las 6, a las 4 de la tarde. Listo, el examen ¿estamos hablando del respiratorio? Sí, del Recu. Sí, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Yo se los avisé, igual cuando entras al aula lo tenés identificado, ya está disponible el respiratorio, está visible. ¿Bien? Listo, dale, buenísimo. Gracias. Mortal, el sábado. Están todos locos. Bueno, cerramos acá, como siempre, a los piques, los jueves, más complicado. Vayan preparándose porque el lunes arrancamos con el modelo renta-gasto, ponerse todas las pilas. ¿Listo? Nos vemos. Chao. Dale, Listo, profe, Edu, gracias. nos Nos vemos. vemos. Cuídense.